Ciudadanía octavo, conflictos de intereses. Hoy llegamos a un nuevo encuentro en este proceso con este tema. Hemos hecho una primera sesión en la cual hemos hablado de la prelectura, en la que insisto mucho porque hoy en día se habla constantemente de la reconstrucción del conocimiento. Siempre sabemos algo relacionado con el tema de conversación, con la película que acaban de anunciar, con el nuevo programa de televisión, con el nuevo producto. Y desde allí es que nosotros nos acercamos a la película, al programa de televisión, al producto, porque ya sabemos, eso es los saberes previos, y en este caso es una prelectura en la cual yo les doy unas frases que nos inquietan y nos acercan a algún tema. Cada uno tiene una forma de interpretarlas, de entenderlas, y por eso cada uno se acerca de una manera diferente. En el segundo paso hemos hecho las lecturas a través de contextos. La editorial dice que presentar estos casos particulares es un proceso pedagógico de contextualización. En esta ocasión yo hice un comentario a las lecturas sin realmente leerlas. Esa, digamos, que habría sido mi prelectura de los mismos temas. Frente a esas lecturas se ha pedido al estudiante, y así lo han diseñado los pedagogos de la editorial, por eso le hablan en segunda persona: comprende tú, opina tú, relaciona tú, aplica tú. Y corresponden a distintos niveles del desarrollo del pensamiento y del pensamiento crítico. Comprende son las preguntas de comprensión de lectura que ustedes vienen realizando desde hace años con el plan de lectura en el colegio. Frente a ese comprende viene una opinión que no es dada desde ceros, sino precisamente dada frente a ese contexto o desde ese contexto en el cual nos han presentado las lecturas. Después aparecen otros dos tipos de actividades. Relaciona, que en el fondo es tener un tercer elemento que relaciona dos elementos que me presentan. Ese tercero no está puesto a la vista, es el criterio con el que yo digo esto es, por ejemplo, privado, o esto es público, porque estoy entendiendo que es cada una de estas cosas aunque no me lo hayan dicho. Ese es el pensamiento argumentativo, encontrar características y poder relacionar. Eso ya es un argumento, es tener unos criterios que van haciendo y van formando el pensamiento crítico. Y cuando el libro dice aplica, pues está buscando niveles de desempeño de proposición, ser capaz de proponer frente a casos particulares, teniendo en cuenta, como he venido diciendo, el proceso de aprendizaje que está guiado por el libro y del cual el estudiante es capaz de reconstruir. Hoy en nuestro encuentro llegamos a la tercera sesión, que es la transferencia, y tiene 3 pasos. El primero es en la red. Algunos preguntaban que dónde se encontraba esa sección, que había muchas que estaban en el libro, que a cuál me refería precisamente.
por falta de contexto, en este caso está dado por el tema que se está tratando, pues la sección en la red es la que está dentro de ese tema. En este caso tenemos una consulta en una página del gobierno, por eso es GovCo, o más bien del Estado, porque esta rama no es del gobierno, la Defensoría del Pueblo no es del gobierno, pero sí del Estado, GovCo. Sin embargo, al digitarla tal como está, no encuentro respuesta, ni siquiera me dice que sea un error o que no esté disponible. Es lo que me ha sucedido las 2 o 3 veces que he hecho la consulta. Hagan la consulta y en caso de que no sea posible hacer la consulta, se pueden dirigir a una consulta de la Constitución de 1991, para buscar allí los derechos colectivos y del ambiente, que así es la consulta que nos propone el texto. Hay un listado bastante amplio, también hay que decirlo, sobre los derechos colectivos y del ambiente, y realicemos la actividad que nos proponen en el libro. Selecciona uno de esos derechos colectivos y explícalo con tus palabras. Esa será la forma de responder y participar en la sección de En la Red. Luego viene el segundo paso de hoy. Esto dice, y nos traen de la Constitución Política de Colombia el artículo primero. Ese artículo primero destaca que somos Estado social de derecho. Antes solo éramos un Estado de derecho, ahora es social, es decir, los intereses, el bien común. Organizado en forma de república unitaria, descentralizada, es decir, no somos una federación de estados y no estamos centralizados con un solo gobierno central del que dependen los gobiernos departamental y municipal como era antes en la Constitución del 86, con autonomía de sus entidades territoriales, y por eso tienen gobierno y presupuesto para que lo puedan organizar de acuerdo con sus gobernantes y sobre todo con los programas de gobierno. Es democrática, participativa y pluralista. Se pide a los ciudadanos que participen con sus opiniones y sus acciones en el gobierno, el buen gobierno y en la construcción del bien común. Pluralista se refiere a que tenemos diversos orígenes étnicos, culturales, lingüísticos. Fundada en el respeto de la dignidad humana, y aquí es el fundamento de todo el resto de la Constitución, la dignidad humana. En el trabajo y en la solidaridad de las personas. No es solo en el trabajo para enriquecerse cada uno, sino en la solidaridad para con los demás, algo que afortunadamente ha venido aflorando y mostrándose en medio de esta cuarentena. Y se busca la prevalencia del interés general. Aquí es donde aparece precisamente la actividad que nos proponen sobre esta última frase. Analicen qué significa la expresión prevalencia del interés general y por qué es importante esta expresión en el primer artículo de la Constitución. Entonces, expresen su análisis respondiendo también por qué es importante que esa expresión esté en el primer artículo de la Constitución, que es el que delimita a todos los demás. Y nos piden en el segundo punto que apliquemos ese artículo en el caso que nos habían presentado al inicio. Yo les recomiendo también que revisen el comentario que yo hice a la primera lectura.
para que lo tengan presente en este proceso de análisis de los derechos colectivos. Y finalmente, el tercer paso en este tema de conflictos de intereses son los conceptos. Aquí nos están hablando de 5 nociones que debemos tener claras, o más bien de ir construyendo, que son los derechos y los deberes humanos. Es más fácil encontrar la expresión derechos humanos que la de deberes humanos. Pero si yo tengo un derecho, tengo un deber para con los otros en ese mismo derecho de ellos. Y lo mismo, si yo tengo ese derecho, los otros tienen un deber para conmigo en ese derecho. ¿Qué son entonces también? Esa es la segunda categoría, el segundo concepto, los deberes sociales. ¿Qué obligaciones tenemos como miembros de la sociedad? Y aquí resalta un poquito lo de ese primer artículo de la Constitución, lo de la solidaridad. Tercero, los derechos y las necesidades colectivas. Ya no solo la del individuo, sino la de grupos característicos de personas. Ni siquiera se necesita que estén organizados, sino que tengan unas características comunes. Y aquí podemos hablar de etnias, de raizales, de ciertas edades y demás. El cuarto concepto que nos piden que construyamos es el interés público y el interés privado. Esos dos niveles que vienen resonando en los distintos temas, lo público y lo privado. Y finalmente, el bienestar público e individual. Y ahí les invitaría a que vieran noticias sobre esta cuarentena en la cual se busca bienestar individual y bienestar público. Cómo las primeras medidas fueron dirigidas a un bienestar individual, sobre todo las medidas económicas, y el bienestar público, pues la salud de todos con la cuarentena, y cómo en una segunda fase de esta cuarentena se ha permitido, autorizado, monitoreado el que algunos trabajadores salgan a la fase de producción económica para ese bienestar colectivo, el equilibrio entre economía y salud. Sería interesante leer sus opiniones al respecto. Con esto llegamos entonces al final de este encuentro. Hasta el próximo.